El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 6 de octubre. Usted está viendo Entre Líneas de una semana intensa en materia política, tanto nacional como internacional. En materia nacional, pues esta sustitución de pena a Raúl Saimalo y lo ocurrido en el caso del Gallero, pues hace sonar todas las sirenas de alarma de qué está haciendo realmente el Ministerio Público con la justicia de este país. Un día también en el que el Contralor Humbert, pues no solamente se revela lo del contrato autodado para él y su compañía de 70 millones de dólares para darle petróleo, gasolina a la flota estatal, sino que encima sigue evadiendo su visita a la justicia. Quien le tocará ir mañana a la Asamblea de Diputados, a la Comisión de la Mujer, es a la directora de Migración, Samira Gozaine, en un momento en el que pues Alfredo Castillero Hoyos vive sus últimos momentos como defensor del pueblo. Se levanta también aquel velo que había sobre las irregularidades que dejó el pasado gobierno y empezaron por el MIBIOT y por el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Los cuentos son realmente de terror. La seguridad vuelve a ser noticia esta semana y atención, porque en el mundo, pues sin lugar a dudas, América Latina de patas arriba. Crisis económica en Colombia, crisis política en Perú y crisis política y económica en Ecuador. Como todos los domingos. Guillermo Ruiz, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días, estimado Guillermo Blandón. Y bueno, la verdad es que el mundo da para empezar... Va a empezar por el principio. Por el principio, por Colombia, el final, más bien. Y por el Trump, que las tiene muy fuertes. Pero sí, quisiera empezar por el tema que la verdad es que es una vergüenza, que es finalmente cómo se ha llegado a este señor Saimalo, donde le han puesto, a ver, en términos coloquiales, le dieron un flotador y le pegaron con él. No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. Y después le dieron una plana de esas que uno hacía antes, de doble raya, donde no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. En cambio, en este país, aquí hay gente que no cometió ningún delito y pasó años con el famoso arresto preventivo y nunca jamás se supo qué fue lo que pasó. Y al final, o fueron sobreseídos o nunca la investigación, como dice el Ministerio Público, se cayó. Que esa es otra cosa. Aquí en este país nadie es responsable de nada. El caso Gallero, ya vemos el resultado. Y los otros casos, ya vemos el resultado. Y el Ministerio Público, en cualquier parte del mundo, el averaje de cosas hechas bien que tiene el Ministerio Público, en cualquier empresa, ya no hablo de una gran transnacional, estoy hablando incluso de la tienda del chino, te echan. Te echan. Chambona. Entonces, Chambones, si no te echan, por lo menos tienes que tener la dignidad de poner tu cargo a disposición y decir, ¿sabe qué? Yo me hago responsable. Porque aquí estos puestos, los puestos de administración pública y de administración de justicia, son puestos que también tienen una responsabilidad política de cara a una nación que ya no cree en la justicia y no cree en ningún tipo de justicia. Ya no solamente en lo que sale de los fallos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cree en la investigación. Y por supuesto que, como ya nos hemos dado cuenta, tampoco cree en la justicia doméstica. Y la gente ha decidido comenzar a tomar la justicia por sus manos. Así vamos a terminar. Y José, pues el mismo jueves, y pues el PRD lanza en ristre cogió, que ese fallo del Gallero, sobre todo que el enfoque que le han dado es que es un pase de factura que le dio Juan Carlos Varela
al CEN del PRD. Y por ahí lo enfocó el partido con una conferencia de prensa el jueves en la tarde, donde pues, casi en cadena nacional pues hablan del desastre que fue la investigación del Gallero. Grabaciones... mal hechas. No, pinchazos telefónicos ilegales. Todo. Investigación Hubo, mal hecha, todo. incluso trataron de pues amedrentar a alguien, el famoso Picuiro y el tal Chinto Gómez, diciendo, tienes que implicar a Pani Pérez, o si quieres, vas bien, y si no, pues atenta a las consecuencias. Marquel Mora ha quedado, bueno, nada más le falta la nariz roja y los zapatos grandes. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Buenos días, Fernando. Oiga, domingo 7 de octubre, 99 días de gestión del presidente Laurentino Cortizo. Y el presidente también los cuenta con usted. En Colón dijo, van 97 días. 99 días. El 8 se cumple el 100. Los 100 días, que es un número que tiene diferentes orígenes, ¿no? Ahora alguien le puede explicar, conoce la historia de esto. Pero el lunes el presidente va a dar algunas palabras con respecto a este simbólico momento. Para que usted tenga una idea, si usted divide 99 entre 1825, que son los días que tiene el mandato del presidente Cortizo, estamos a un 0,5% de su carrera, de lo poquito que han dado. Es que a usted le parezca que mucho, un montón. Esto es como un pelito del gato. Así que ajustese el cinturón con calma, que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Bien, mire lo que pasó. Ahora vamos a hablar un poquito del mundo, pero quiero hablar de lo que pasó en los casos judiciales. Y mire esta teoría. Primero, el caso Gallero, que fue un caso que desde que salió, nosotros aquí en Next le dimos una versión de los hechos que estaban ocurriendo. Con la información disponible, nos dimos cuenta que ese caso no tenía un gran peso y que era un alto componente político. Sí, pero también el caso famoso de los PowerPoint y de que las fechas, las pruebas son contundentes. La mano negra que mueve el caso. Ahí está el resultado. Este caso se lleva a un proceso, se lleva una cantidad de esto, incluso un alcalde es detenido, puesto bajo medida, se lo sacan del puesto, gente que ha sido vilipendiada, acusada, antes de probársele nada. Bueno, en un proceso que dura casi 4 meses, el Tribunal de Juicio decide que no hay culpables en este proceso y como consecuencia ordena la liberación de todos, de todo y todo lo que se había hecho. Esto le vamos a llamar la resultante 1. Ese va en el sentido, póngase a la derecha pues, para darle un número. Y tiene una magnitud de 10. En el otro sentido, hacia la izquierda, está la decisión que toma una juez de cumplimiento con respecto a cambiar una medida de un caso por... Condenado. Sí, un caso ya condenado por peculado y lavado de activos, que tiene una sentencia de 5 años, la cambia esa sentencia a un trabajo comunitario una vez a la semana. Comunitario una vez a la semana por 980 días, que serían más o menos unos 25 de años en esa función. Entonces, esa es la resultante 2 en el sentido contrario. Con la misma magnitud de 10, el resultado cuando 2 vectores se mueven en direcciones contrarias a la misma magnitud, la resultante total es 0. En ese estado está nuestra justicia. Para que usted sirve la matemática. Uno va por un lado y otro va por otro lado, pero exacto, con la misma magnitud, 0, 2 casos. ¿Qué crea esto en la opinión pública? Una sensación de falta de protección, una sensación de una existencia antijurídica o sin seguridad. Porque alguien que se le condenó a una prisión preventiva por 1 año y medio por 20 llantas, sí, ¿no sé? Y otro que está condenado por lavado, pasa esto. No, porque es un proceso. La mayor parte de mis compañeros en la Junta Directiva de Caja de Ahorro. Hubo algunos que tuvieron, como Ricardo Francolini, como Jason Pastor, 9 meses y 2 instancias lo declararon no culpable. Este señor está confeso, es un señor condenado y no ha pisado ni la corregiduría de esa. Bueno, pisará la Dancón cuando la limpie.
Fíjense, Si acaso. no lo estoy comparando con todos los casos, estoy hablando de 2 casos nada más que ocurrieron en el mismo día. Entonces uno tiene que preguntarse, en realidad esto es una percepción, no, esto es una realidad que retrata casi con una fotografía lo que está pasando en nuestro sistema judicial. Entonces uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la reforma constitucional que se está planteando por allí resuelve este problema? No. Yo los invito a que se lean la propuesta de la reforma constitucional. No resuelve absolutamente nada. Nada. Y lo que hace es crear una corte constitucional, que es el origen de la pelea en Perú. Se debe al control de esa corte constitucional. Bueno, y en Guatemala también se ha convertido en un árbitro en quién queda de presidente y quién no. Entonces, esto es lo que nos están proponiendo en las reformas constitucionales. Yo le traigo todo esto porque tenemos que, primero, enseriarnos todos y darnos cuenta de lo siguiente. Uno de los grandes daños que ha provocado en América Latina el lawfare, esta guerra judicial. Usted lo puede mirar país por país. Sí. Lo que está pasando en Perú, esa crisis institucional, es producto del lawfare. Del caiga quien caiga, de los todos genios esos que traen jueces aquí. que se montaron en una discusión para tumbar gobiernos. Lo que está pasando en Brasil. Que vienen aquí con la receta de lo de Perú, hágalo en Panamá, ahí está el Lo que resultado. está pasando en Brasil con el caso del golpe de Estado, que el propio Temer reconoce que le dieron a Dilma Rousseff, el gestor de esa lawfare, el juez Sergio Moro, que después el Bolsonaro lo hace ministro, y encontrarse 20 fiscales que aceptaron sobornos. Lo que está pasando en Ecuador, en donde este presidente, cuyos hijos están, el de Ecuador ahora mismo, Lenín Moreno. se encuentran investigados por lavado de dinero en compañías formadas aquí en Panamá. Bueno, tienen la calle de Ecuador en Ese fue protestas, el que en autorizó manifestaciones. la entrada a la embajada allá en Londres De para Julian poner Assange. a Julian Assange detenido. Bueno, allí el lawfare se aplicó contra el presidente compañero de él, que lo llevó al poder el propio partido. Entonces le dio un giro y usando el lawfare, y ahora está circulando en América Latina documentos que giran, que ponen en procesos a gente, utilizando esa cultura de depredadores que tenemos nosotros de destruir la economía. Mire lo que ha pasado en Colombia. Y ahora se lo resumo así. Colombia, en una virtual crisis financiera, el peso se fue a $3.500 esta semana. Perú en medio de una crisis política y económica. Ecuador en medio. Todo esto impulsado por la guerra esta del lawfare. Brasil estancado. Argentina. Argentina, todo el proceso contra la señora Kirchner. Usted puede o no estar de acuerdo con la señora Kirchner, eso es otro problema. Los problemas políticos se resuelven políticamente y los problemas jurídicos se resuelven en el marco de la ley y la Constitución. Esto es la advertencia que nosotros, en una forma sensata, en una forma continua y educativa, le estamos presentando a ustedes. Nosotros necesitamos con urgencia hacer una cirugía mayor al sistema. Pero eso no está contenido en las reformas constitucionales. Ahora les vamos a hablar sobre la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, Pero eso no está contenido en las reformas constitucionales. Además que se presentó esta lista corta para los aspirantes tanto a la sala penal como a la sala tercera. Y, es decir, volver a ponerla a la misma gente en la Corte, este es el único país donde la gente piensa que una cosa igual va a producir resultados distintos. Bueno, pero es que lo que está resultando todo esto es que demuestra el poder de los grupos de presión. Claro. Que desde algunos medios de comunicación y desde algunas microorganizaciones que se hacen llamar de la sociedad Movimiento. civil han decidido que la justicia es su botín No, su y que ahí parcela privada. se hace lo que Coto ellos de casa. dicen, donde Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y de ahí hacia abajo, todos tienen que hacer y seguir ese guión. Y a varios expresidentes le ha costado enfrentamientos porque no se ha seguido el guión. Y ahora todo parece indicar que la debilidad del Ejecutivo en el enfrentamiento permanente que carga con la Asamblea Nacional, todo dentro de la interna del Partido Revolucionario Democrático, ha dejado a este grupo pues con la vía libre para hacer lo que quieran. Yo El creo que resultado más va que- a ser que van a ratificar a varios de los que ya están. No, eso délo por hecho. Eso délo por hecho. Porque, José, es decir, si algo han caracterizado estos 100 días que se cumplen el martes, es esa especie de salón de recreo que tiene la Asamblea Legislativa con el resto del país. Ya no estamos hablando
de la armónica colaboración con el órgano ejecutivo, sino que pareciera que la Asamblea vive en una dimensión paralela del resto del mundo. Me gusta la expresión salón de recreo. Sí, sí. Me recuerda cuando yo estaba chiquito, había un saloncito, cuando lo metían uno era para hacer todas las diabluras, yo no pintaba, daba la paciencia, lavapelo, en fin. Pero fíjese, primero, el primer punto, esto de la lista corta y la lista larga de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo a repetirle una cosa. Lo mismo más lo mismo es igual a menos. Exacto. Usted no puede salir de una crisis con lo mismo, con el mismo procedimiento. Si una estrategia me lleva consistentemente al error y yo la mantengo, voy a tener resultados peores. No se puede cambiar haciendo lo mismo. Eso pasa a los partidos políticos. ¿Usted cree que el Partido Panameñista puede salir al frente con los Varela? No. Sería la liquidación total. Claro. O sea, lo mismo más lo mismo da menos. Atomizarse hasta el final. No, con los Varela y con lo que representa Juan Carlos Varela. Sí, entonces, ahora no son ellos, son los imagínate tú, el segundo cuadro de ellos. La supervivencia de algunos de ellos depende de que haya cambios. Claro. De tener perspectiva. Fíjese para que usted vea. Entonces, Panamá, ¿qué necesita? La Constitución de la República de Panamá le da la potestad al presidente de la República de escoger a los candidatos que él quiera. Pero aquí hay una matriz de informática mediática montada para encajonar al presidente a escoger lo que ciertos grupos quieren. Y es ahí donde el presidente tiene que ser cauteloso. Por ejemplo, repetir a Mejía como magistrado de la Corte Suprema será un gran error. Un grave error. Si no, mire los expedientes, el tiempo, cómo él administró y cómo él violentó la Constitución. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Hay que hacer algunas caras nuevas para barrer. Siempre las escobas nuevas barren mejor. Esto me lleva al segundo punto. En la Asamblea Nacional hay una agenda y en el Ejecutivo hay otra agenda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Ejecutivo se encontró con una realidad mucho más grave de lo que ellos pensaban que existía. Exacto. Lo que ha sucedido es que no ha habido una explicación completa al país de qué fue realmente el conjunto de cosas que encontraron. El tamaño del daño. Pero las decisiones que han tomado te están indicando claramente que han tenido que tomar medidas de contención del gasto. Cuando la economía está en proceso de desaceleración, lo que menos se necesita es la contención del gasto. Sí. Te necesita más. Soltar dinero a la calle. ¿Qué le pasó al gobierno del presidente Cortizo? Que no podía empujar más nada porque el gobierno saliente había contratado obras que estaban fuera del presupuesto. Los gastos eran superiores. Es peor. No le están pagando a las compañías de construcción y como consecuencia las compañías de construcción están botando gente. Las empresas, las plantas cementeras, que son un indicador de cómo está la construcción, están mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tuvo que pasarse un par de meses replanteando el problema financiero, tirar una estrategia para conseguir dinero y necesitamos más dinero. Y necesitamos pagarle rápidamente a las compañías constructoras para mantener y recuperar empleo rápidamente. Y estamos hablando de una dispensa pues de 1 y pico % del PIB. 3,5% al total. Pero la dispensa, para mí, ese nivel, con los niveles que tenemos nosotros de capital líquido, creo que podríamos mantener el costo, el grado de inversión. Pero mientras el gobierno está en esta línea, viene la otra resultante en el sentido contrario, la Asamblea, impulsando leyes populistas, algunas cosas, porque hay un desencuentro en los objetivos. El momento en que el gobierno ponga esos desencuentros en la línea correcta, para que todos vayamos en la misma línea, y hablo ahora no solamente de la línea de la Asamblea, sino de la línea de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, todo el mundo esté atento al problema que tenemos, lo que está pasando en nuestra región, con la velocidad que estaban ocurriendo los eventos. Fíjese, lo que pasó en Colombia pasó el lunes y martes. Sí. Para jueves pasó lo de Ecuador. Lo que está pasando en Perú, en bueno, Perú. esta semana... Mire todo lo que ha venido pasando en una forma simultánea. Entonces, cuando uno ve las bardas de tu vecino ardiendo, las bardas, no la barba, uno tiene que ponerlas de uno en remojo. Ahora, ingeniero, sabe que me da la impresión que el presidente de la República no va a caer en el error de volver a nombrar al magistrado Mejía, porque él mismo prometió que iba a hacer un cambio importante en la justicia de este país. Y él tiene, como pocos presidentes lo han tenido en su oportunidad,
la manera de cambiar ideológicamente la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Borrando a todos los que estaban y poniendo a los que le toca a él, ni siquiera que tiene que hacer un gran cambio constitucional. Solamente con lo que la Constitución actual le permite, va a poder hacer ese cambio. Ahora, lo que vamos a medir es quién está gobernando realmente. Exacto. El candidato Laurentino Cortizo que ganó las elecciones o un grupo que lo presiona. Y eso es importante para el presidente Cortizo que demuestre hoy por hoy, en un momento donde algunos ya comienzan a ver sectores de un lado del PRD y sectores del otro presionando, quién es el que realmente manda. Y yo creo honestamente que nos vamos a llevar una sorpresa y que vamos a tener 3 magistrados completamente nuevos en el Tribunal Y Electoral. una sorpresa agradable sería. Espero. Porque semana de los 100 días de gobierno de Laurentino Cortizo. ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo de este primer sprint del presidente Cortizo? Una playa de ministros con ninguna experiencia oficial, caras muy nuevas, bueno, también algunas caras demasiado viejas, pero 100 días al fin. Vamos a ver, ¿y cuál es la opinión que hay de estos escándalos tanto en el Miviot como en el Lima, por ahora, después del cambio? ...100 días de gobierno se cumplen esta semana. El presidente Cortizo mañana nos dará una entrevista al grupo de medios televisivos de Panamá, donde hablará de las perspectivas que tiene de estos primeros 100 días y qué viene. Memo, para ti, lo bueno, lo malo y lo feo de estos primeros 100 días de Nito Cortizo. Bueno, lo bueno han sido los pasos en materia económica que ha dado el gobierno. El ministro de Gobierno ha resultado ser una de las mejores El ministro de Economía. El ministro de Economía, ¿cierto? El ministro de Economía ha sido una de las mejores opciones que tuvo el presidente Laurentino Cortizo y ha decidido que este gobierno tiene que hacer todo lo contrario al anterior, ahorrar. Ahorrar para entonces hacer las inversiones. Y eso es importante para lo que necesita el país. Lo malo que no ha hecho el presidente y que, bueno, aún tiene tiempo en esto, lo que quedan, los 3 días que faltan para los 100 días, es decirle al país, así como yo estoy mirando esta cámara, decirle al país, esta es la verdad del país. Este fue el país que me encontré. Y este país está así, y lo queremos llevar a otro lugar y eso toma tanto tiempo. Y este es el esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos. Y eso ha sido lo malo. El presidente por alguna razón no ha querido hacerlo o no ha podido hacerlo y espero que en los próximos días lo haga. Y lo feo, por supuesto, es que no hay forma de entender cómo un partido como el PRD, que le tomó 10 años volver al gobierno, un partido con vocación de gobierno, un partido que nace en la estructura gubernamental, hace todo lo posible por boicotear su propia gestión de gobierno, ya no solo desde la Asamblea, desde el propio partido político, donde en algunos casos da la impresión que la que gobierna es la famosa comisión de nombramiento del PRD y no el Ejecutivo. Porque ya yo me he encontrado con varios ministros, viceministros y directores de instituciones autónomas que no pueden, que tienen problemas con su director legal, con su director de recursos humanos y no los pueden tocar. Entonces ahí se está formando un problema que es una interna dentro del Partido Revolucionario Democrático y que incide dentro de la gestión gubernamental. Entonces yo creo que a estas alturas, todas estas cosas que yo acabo de decir se pueden mejorar y sería lo óptimo para un momento donde lo que más necesitamos es volver a la institucionalidad después del desastre en que cada día nos damos cuenta que ha sido peor de lo que nosotros imaginábamos. Que ya era uno de los últimos círculos del infierno de Dante. Pero claramente acabamos de pasar una de las peores administraciones gubernamentales de la historia de Panamá. Peor, porque antes había cosas salvables. Lo que pasa es que quizás yo todavía lo discutiría porque no le dieron golpe de Estado, pero solo le faltó un intento de golpe de Estado. No, es que no le dieron golpe de Estado porque yo creo que como nunca antes, estos policías metidos a militares estaban cogobernando que ni siquiera yo creo que en la época de los militares habían tantos relajos. Si analizamos ese día que rodearon la Asamblea, de repente lo encontramos ahí también. Bueno, José, lo bueno, lo malo y lo feo de estos primeros 100 días de gobierno. Yo creo que lo bueno es que la nueva administración, desde que llegó, generó un nivel de esperanza
Y esa esperanza en el plano económico se ve impulsada por algunas medidas importantes que el gobierno ha tomado al actuar con seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Ese es un punto importante. Sí. Y buscar los mecanismos de traer inversiones para atacar el principal problema que tenemos, que es el desempleo. Y le dio prioridad inmediatamente al sector agropecuario. Yo creo que es... Eso es una cosa, en materia de Lima, por ejemplo, el desastre que fue eso. Y que sigue siendo porque hay que resolverlo. Pero creo que va por buen camino. Creo que el enfoque que tiene para enfrentar el problema del sector eléctrico y el sector de agua es un enfoque correcto. Pero falta tiempo porque hace falta recursos. Pero primero, bien. Eso es creo que es lo bueno. Lo malo creo que el gobierno no tiene una política de comunicación con el país adecuada. Por ejemplo, si yo quiero que el país me respalde en lo que estamos haciendo, lo primero que yo tengo que comunicarle al país, ¿cómo es que estamos? Si yo quiero poner orden en mi casa, yo le quiero decir a mis hijos que no salgan a las 9 de la noche, yo le puedo encerrar o les puedo explicar, no quiero que salgan porque hay droga, porque hay esto, porque le explico. El país necesita saber lo que está ocurriendo. Yo tengo una plena confianza en la capacidad de este país. Nosotros somos un país de gente sensata, hemos vivido crisis muy grandes y la hemos superado. Entonces, lo que tiene el gobierno es que adaptar su estrategia de comunicación a lo que se conoce como la política de comunicación institucional. Esto no es una campaña electoral ya más. Entonces, esto es vital para los cambios que está impulsando el gobierno, el cambio constitucional, el cambio de la Caja del Seguro Social, el cambio en la educación, el cambio que tenemos que realizar en la Constitución, sin una correcta, y creo que eso es lo malo que el gobierno no ha logrado, a pesar de la experiencia del PRD. Lo feo es que este es un país que cuando llegó el gobierno del presidente Cortizo estaba fraccionado. De hecho, la elección demostró esa fracción. El PRD ganó con el 33%. O sea, el gobierno, el país se encuentra fraccionado. Es una realidad. Y entonces lo feo es que en una votación el PRD gana la presidencia peleada, pero la gana. Gana la mayoría en la Asamblea Nacional y eso no se nota. Entonces, eso es lo malo, lo feo. ¿Cómo es posible que el PRD no haya podido entender que hay que primero superar la crisis para poder cosechar los triunfos y asoman ya enfrentamientos innecesarios? Porque además no hay nada peor en política, lo sabe todos los que hemos estado en política, que estar a destiempo, sí, fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Este no es el tiempo de las elecciones ni de estar proponiendo, este es el tiempo de hacer ajustes estratégicos. Este es el tiempo de cambiar partidos, sí, de cosas, pero te está pensando en elecciones en el 2024, eso, usted sabe todo el agua que va a moler, va a pasar por el molino. Entonces, creo que lo que espera el país del gobierno es que primero ponga orden en su casa, dos, logre reforzar la unidad nacional. Y el enfoque estratégico de ellos está correcto. Sí. Lo que pasa es que no es comprendido y la gente quiere cambio. Por ejemplo, la seguridad. Hemos hablado con el director de la policía. La gente quiere cambio porque en la medida en que el crimen organizado vea debilidad en el Estado democrático, por ahí se mete. Entonces no tenemos que cerrar la puerta. ¿Cómo se le cierra la puerta al crimen organizado? Con una justicia, con instituciones fuertes, con debates. Nosotros en la democracia no le debemos tener miedo al debate ni a tener diferencias. Si eso es la democracia. Que tengan miedo los que no creen en la democracia, pero que le tengamos miedo a discutir. No, yo creo que esto me hace pensar a mí, yo soy optimista porque yo siempre pienso que todo tiempo futuro será mejor. Termino aquí en este puntito. La velocidad con que los acontecimientos se están dando a nivel del mundo, ¿a qué vértigo? Estamos como en montaña rusa de alta velocidad que caemos a ver. Bueno, esto está pasando en nuestra región. Hace que crea usted que el tiempo es mucho lo que ha pasado, ¿no? Es el mismo tiempo. Sí. Solamente hay 99 días, como hoy. Entonces, ¿qué queremos ahora mismo? Queremos cambios instantáneos. Los cambios no se hacen instantáneos. Los cambios se hacen pero, por ejemplo, sudando. Siempre las comparaciones son odiosas. Y ahora ha aparecido, pues, en el firmamento político latinoamericano, este señor Bukele. Y, bueno, una forma de gobernar rayando es decir, caminando muy cerca de lo legal y lo ilegal, pero que parece que la gente está ansiosa es de eso, del hombre que resuelve los problemas ya, yo veo después las consecuencias. Es que recordemos... Y puede convertirse en un modelo a seguir
Claro. por los aspirantes a dictadorcitos que tenemos nosotros en todo nuestro Lo país. que pasa es que El Salvador llegó a donde nosotros podemos llegar. Un momento donde la sociedad se asquió de los partidos políticos de izquierda o de derecha que habían alternado el poder después de la guerra que vivió Centroamérica, donde una gran cantidad de salvadoreños ya viven, no es que están cruzando la frontera, ya viven en Estados Unidos. Bueno, les gusta el fútbol, nada más que tiene que ver que si la selección de Panamá juega en Washington DC, pues entran 10 panameños y 50.000 salvadoreños. Así está el Triángulo Norte de Centroamérica, donde en sus economías el principal motor del Producto Interno Bruto son las remesas. Entonces ahora ha llegado un presidente que le ha dado un poquito de esperanza, que se toma fotos con los presos atrás y en vez de tenerlo en resorts, de una manera pues aguantados y subvencionados por el Estado, ahora los pone a trabajar. Y eso gusta, pero también eso va en muchos casos al margen de la ley. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El ingeniero Orlando lo dijo hace un momento, hay que poner las barbas en remojo. Y es un mensaje, este señor Bukele, es un mensaje andando para los partidos políticos. Los partidos políticos panameños se ponen las pilas y no es Maduro, ni es Chávez, va a ser Bukele. Y más nunca van a volver los partidos políticos a Panamá. Y nos vamos a convertir en Ecuador, donde los movimientos entran, salen, o en Guatemala, donde los partidos solamente duran una elección y a la siguiente desaparecen. Entonces, si ese es el camino al que los partidos políticos nos van a llevar, pues van a provocar su propia extinción. Y eso no va a suceder porque hay un presidente que le ponga mano dura. Eso va a suceder por el suicidio de alguna clase política que no entiende que los tiempos han cambiado y que la tecnología ha puesto a la mano opciones al votante y dice, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero un presidente que hable el idioma que yo estoy hablando y que cuando comunique me llegue a mí y me llegue a toda mi familia y que no venga con discursos del siglo pasado y con verborrea que a nadie le interesa y con mentiras que no se cumplen. Y una cosa más que quería contar de lo que había dicho el ingeniero Blandón y que de una vez por todas se sienta que la certeza del castigo es parte del convenio social. Porque es parte de la... que, bueno, esta semana con lo de San Malo, sí, lo vivimos todos en carne propia. José, Mire, eso de Bukele es imitable y replicable no, mire, en mire, este lado del mundo. aquí está entre lo que yo llamo la demagogia barata y la realidad. Mire lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador ha habido un cambio social importante, en lo absoluto. La pobreza sigue siendo igual, el desempleo está allí, la economía está estancada. Es lo que hay es un presidente haciéndose el papel de cómico, ¿no? Y de que él es novedoso, tomando medidas arbitrarias. Pero a la economía, nada en un mundo como este pasa si no hay una transformación en la estructura económica de ese país. Y no ha habido tal transformación. Primero, porque las transformaciones no ocurren de la noche a la mañana y porque yo escribo un tuit de que ya pasamos del 3% al 7% en crecimiento. Eso es mentira. O que ya bajé la criminalidad. Porque ¿de dónde nació todo este problema de seguridad en América? De la guerra en El Salvador, que creó las maras, en donde tanta guerrilla como militares estaban acostumbrados a matar en forma salvaje. Y hay barrios en El Salvador donde no entra nadie, nada más que las pandillas. Y eso es exactamente igual. Entonces, la demagogia esta se contagia por la actitud que tenemos nosotros, motivada y manipulada por toda una serie de información que la gente no busca a fondo. Yo les invito a que vayan al fondo de qué es lo que realmente está pasando en El Salvador y vea qué es lo que realmente ha hecho este muchacho presidente Bukele. Que no ha sido nada más que eso. Mandar tweets y regañar a la gente, usted tiene que ir a trabajar, entre a las 7 de la mañana. Bueno, sí, está bien, pues y eso desarrolla un país. Pregúntese cuántas industrias han ido, pregúntese cuánta generación de empleo ha habido realmente. Él lo que ha hecho es llegar a acuerdo con el presidente de los Estados Unidos para convertir a El Salvador en país país de seguro, Tercer país seguro. País seguro, cosas que Cortizo no lo hizo por la seguridad de Panamá. Claro. Fíjese, entonces, Sí, pero es que yo lo que no entiendo es cómo puede ser un país seguro receptor si la principal exportación del usted ha Salvador visto, es hombre. usted ha visto un hombre más cómico y más atorrante
que el presidente de Filipinas. Eduardo Y él dijo que él, cuando le preguntaron, ¿usted ha matado a 2, 3 personas? Dijo, no, yo he matado 5.000. ¿Eso le cae bien a quién? Así no se dirigen los países. En un mundo tan complejo, todo aquel que le ofrezca una solución simple a un problema complejo está diciendo una mentira. Hoy esta semana también, yo creo que pues se quitaron los guantes y están peleando a mano limpia. Empezamos el lunes con las denuncias puestas en el IMA, que Rogelio Paredes el martes vino a explicarnos muy bien. El miércoles estuvo Manuel Araúz, director del IMA, también hablándonos del montón de irregularidades que ha habido. Y dentro de todo, la cerecita del pastel fue ese vídeo sacado que presentamos aquí sobre la real situación de Colón y el desastre que es. Y el expresidente Varela contestándole al señor Cortizo que deje de usar la plata del dinero público para hacer política. Sabes que esta semana yo estuve por el Clase de aeropuerto de irresponsable. Tocumen y la verdad que todavía está verde. Sí. Hay que todavía hacer un montón. Si alguien pretende que lo van a inaugurar pronto, pues no están así. Pero va bien. Ahora, me quedé pensando cuántas obras le entregaron al gobierno de Juan Carlos Varela y ni siquiera las pudo terminar. Ya no estoy hablando de hacerlas completamente de cero, ni siquiera terminarlas. Porque también estas obras de Colón, hay que decirlo, es parte de lo que se comenzó con el proyecto de Curundú. Es que tampoco es que se inventó la rueda. La desfachatez Mira, yo estuve hablando del expresidente Sí. de reclamar que por qué el presidente actual le dice al país la verdad, que ha corrido con suerte, que al presidente no ha tenido los asesores comunicacionales adecuados que le dijeran que desde el día 2 saliera a decirlo en serio, porque entonces no podría salir de la casa. De gracias a Dios que somos un pueblo magnánimo y dejamos que la gente vaya en paz. Pero en otros países, con lo que nos estamos enterando del lo desastre, hubieran partido la cara, no podría pero- estar en las calles de Panamá. Gracias a Dios somos panameños. Entonces, deje al presidente Cortizo gobernar, que ya le dejó un problema grande. a todos. Deje su partido de una vez por todas, por el amor de Dios. Y deje el país Y si ya, es necesario. y ya, pero lo que sí necesitamos es que de una vez por lo que estábamos hablando, ¿quiere el suicidio de los partidos? Pues mantenga el partido panameñista en sus manos, señor presidente Varela, y usted va a ver cómo O el de su hermano. va a acabar con una trayectoria de casi 90 años en un país. Y eso es lo que vamos a ver. Don José. Bueno, la primera cosa es que yo creo que la construcción de la unidad nacional pasa por entender lo malo que hemos hecho, lo bueno que hemos hecho y lo que tenemos que hacer. No puede haber unidad nacional sobre la base de olvidar el pasado. No, es que tenemos que hacer un balance de todas las cosas que hemos hecho. Hemos caminado muy rápidamente, algunas veces en la dirección correcta, otras en la dirección diametralmente opuestas, ¿no? Y hemos liquidado una parte, no hemos consumido una parte del activo institucional que teníamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, recomponer la sociedad, pero no la podemos hacer cerrando los ojos a lo que ha pasado. Tenemos que mirar qué pasó en el IMA, qué pasó en Mibiop, qué pasó en esto y qué tenemos que hacer. Porque los funcionarios públicos todos deben entender que ellos solo pueden hacer lo que la ley le dice. No puede venir alguien a decirle, viole la ley, usted no puede hacer eso, entonces no debe ser funcionario público. Entonces, yo creo que como no hemos hecho ese balance necesario para poder para mí, por ejemplo, ese ataque brutal que se dio contra la Asamblea Nacional, con algunas con la intencionalidad Sí, no. de reducirlo. Ahí se le vio la oreja al lobo desde que estaba Entonces, asomándose. y los diputados no han tenido la capacidad de comprender la estrategia de comunicación que le montaron y no han logrado zafarse de eso para entrar al papel por la que lo tiene el país allí, que es impulsar los cambios que tenemos que hacer. Y ser vocería Tome un del ejemplo país. nada más. ¿Usted ha visto que alguien le ha parado bola de verdad a las reformas constitucionales? Nadie. ¿Y usted sabe por qué? Porque ellas no son expresión de lo que realmente el panameño tiene. Cuando el panameño habla de seguridad, por ejemplo, se refiere a todo un conjunto de cosas que están impresas en su mente. Persecuciones, casos amañados, cosas que están pasando incorrectas, investigaciones que no se hacen, que no hay agua, el tranque, todo eso es seguridad. Cara, todo. Entonces, cuando el panameño piensa, por ejemplo, en felicidad, no tiene tiempo ni siquiera para mirar a sus hijos porque el tranque los mata.
Son 3 horas de ida. Cuando el panameño adulto, que hemos creado una nueva clase de pobres, que son los jubilados, van a buscar las prestaciones médicas del Seguro Social, eso no funciona. Porque hay una estructura de corrupción que trasciende los partidos políticos, dirigida desde afuera por quienes controlan la mercancía que se llama medicina. Entonces, ¿quién paga eso? Este panameño que no tiene plata, y en la medida que usted se va poniendo viejo, va a verlo, se lo digo por experiencia, no hay nada que cueste menos. La medicina cuesta más, y si le mandan una dieta, le mandan una dieta de cosas caras. Yo creo que el presidente, su equipo de gobierno, tiene que educar al país en lo que está ocurriendo. No se gobierna de espalda a la gente. Sí. Cuando yo tengo dificultades ¿cómo hicimos nosotros la discusión del tratado Torrijos-Carter? Recuerde que en esa elección, 1/3 del panameño votó que no. Y hubo un momento en que la oposición logró centrar el debate donde ellos eran fuertes, que era de discutir si lo que estábamos hablando era de la dominación norteamericana o no, y Torrijos lo resolvió en una forma sencilla. O tenemos tratado, solo tenemos tratado si tenemos alianza estratégica con los Estados Unidos. Porque no podemos hacer alianza estratégica con Rusia. Sí. ¿Qué va a hacer? Entonces, cuando él sale a la televisión y le dimos un torque a la discusión y quedamos 65 y 35% de los panameños votaron en contra de los tratados con todo derecho. Yo no critico a ningún panameño que se opuso a los tratados Torrijos-Carter porque tenía razones para estar. Entonces, pero al final, ¿qué logramos nosotros? La descolonización. ¿Qué quiero explicar con esto? Que los debates políticos fortalecen la democracia. Que cuando los partidos políticos de oposición hacen transacciones con el que gobierna de frente a la luz, eso se llama coordinación, eso es la democracia. Y cuando no están de acuerdo, va y lo dicen. Claro. Y no hay consecuencias. El problema es que a veces uno dice las cosas y tiene consecuencias, entonces la gente mejor se queda calladita. Que eso demuestra una sociedad débil de instituciones también. Pero bueno, es que a lo que yo quiero insistir es lo ocurrido en el Lima, más que en el Miviot, porque estamos hablando de una institución gubernamental que manejó más de $100 millones por año, hecha para destruir el sector agropecuario panameño. Pero, Fernando, recuerda que Lima viene del pecado original de que su primer director en la administración pasada terminó procesado en la justicia. En menos de un año. Mucho menos de un año. Y terminó precisamente por cuestiones que tienen que ver con lo que estaba haciendo, creo que era el tema de cebollas. Entonces, ya vienes con eso, eso nunca se enderezó. Sí. Y eso es parte de un análisis que hay que hacer. Necesitamos a Lima. El Instituto de Mercadeo Agropecuario hace una buena función fuera del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ese banco del seguro agropecuario, vale la pena mantenerlo. Entonces, el ISA, el Instituto de Seguro Agropecuario, ese tipo de cosas, vale la pena esa descentralización, ya ni siquiera descentralización, esa atomización de esfuerzos, en muchos casos inútiles, en un rubro, en un país que sabe Dios que nosotros podríamos alimentarnos nosotros mismos, sí, y no ha habido forma porque cada día más la tierra fértil se termina utilizando en otras cosas que no son alimentar a la población y darle calidad de vida a esa misma población. Entonces, los esfuerzos que está realizando el presidente Laurentino Cortizo son buenos, pero me temo que podrían estar llegando tarde por el daño que se le ha hecho a la institucionalidad. El daño estructural que se ha hecho. Yo no sé si tenemos que esperar a unas reformas constitucionales para revisar eso, pero yo creo que el exceso de burocracia que nos está llevando a esto, precisamente a las denuncias, porque si hay algo que es caldo de cultivo para la corrupción, es precisamente la burocracia. Y mientras más instituciones usted tenga que pasar para lograr un objetivo, más va a tener que dejar en el camino. Entonces, revisemos eso, porque si acortamos procesos, podemos reducir la corrupción y podemos optimizar el Estado y, por supuesto, que las ganancias que podemos tengo que ir a información comercial, pero quiero seguir con esto porque esta semana, pues, será semana de visita de la directora de Migración, Samira Gozaina, a la comisión de la Asamblea. Igual le tocará al señor Humbert, y el defensor del pueblo se puede decir que está en capilla ardiente. Donde, es decir, va a haber de nuevo ese jamaqueo al Estado,
pues con estos tres funcionarios, uno de vital importancia como el Contralor, que fue cómplice también de este montón de irregularidades que nosotros estamos viendo. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas, hoy domingo 6 de octubre, y lo dicho antes de irnos a información comercial. Una semana donde, pues, Jamira Gozaine irá mañana a la Asamblea, está a la espera de la citación hecha al Contralor Federico Humbert, y el Defensor del Pueblo se puede decir que está viviendo, si no sus últimos días, yo creo que sus últimas horas, Guillermo. Ese Defensor del Pueblo es una de las personas con más suerte en este país. Sí. Estuvo en todos los gobiernos panameñistas y creo que se llenó de títulos de doctor, se llenó de títulos Esa es otra de la forma de los maestría, becados. Hubo todo el del Estado y todo el tiempo del Estado para prepararse. Y la Defensoría del Pueblo, si aquí Fernando Correa no dice quién es el Defensor del Pueblo, yo no lo recuerdo, porque ha pasado sin pena de... No, mentira, no pasó sin pena de gloria, porque también se dieron unas denuncias importantes y críticas que yo no sé si se terminaron de resolver. Y de hecho, la directora, la Defensora del Pueblo adjunta, terminó incluso dando un paso al costado. Bueno, Que ahora es otra funcionaria del gobierno de Laurentino Cortizo. Entonces, ese es otro de los puestos que yo revisaría. ¿Vale la pena que nosotros tengamos un defensor del pueblo sin dientes para poder defender al pueblo? sí, sin dientes, sin Creo- manos, sin boca, sin... Creo que fuera de lo que hizo Juan Antonio Tejada y quizás alguno que otro por ahí, No, ahorita la lo Defensoría Antinori, del que Pueblo también era una especie se ha de convertido- Superman popular que bueno, Y ha habido alguno que ha creído que de la Defensoría del Pueblo puede ser presidente, entre las cosas absurdas. Entonces, ahí hemos visto un gobierno que decidió poner la Defensoría del Pueblo a su lado, como para ver, como de avanzada. pero es tal vez, y es la gran pregunta, ese ejercicio con el Defensor del Pueblo, ¿sabes? Cuando uno boxea, tú empiezas con los pesos pequeños para ir soltando músculos. Esto es el primer sparring para una pelea mucho más arriba, por ejemplo, con la procuradora. Mire, yo, por el cariño y aprecio que tengo al sector agropecuario, no quisiera dejar de pasar, Ok, hacer lo un del comentario de Lima. Porque lo que pasó en el Lima es el reflejo de esta pérdida de institucionalidad. El Lima fue creado bajo la administración del general Torrijos con el propósito de ayudar a la producción nacional, comprar producción nacional. El Lima se transformó en una especie de negociado de botín. Sí, una especie de hoyo negro. Y en este último quinquenio se hizo todas clases de transacciones que uno cuando las estudia se da cuenta que estamos hablando del sector que más necesita, en donde los empleos son para la gente más pobre. Se compraba arroz, había negocio con el arroz que se compraba afuera, con el arroz que se compraba internamente, se facturaba doble, se pesaba 2 veces el mismo camión, en fin, se hacía tantas cosas. Y se convirtió eso como en un negocio de clandestinos, como si fuera de migración. Era una caja, era el negocio chino de antes. era una caja de menuda para un sector político de este país. Y el daño que eso hizo al sector agropecuario, disminuyó la área de producción de cebolla, disminuimos la producción de poroto, disminuimos la producción de maíz, de arroz, etc. Eso es lo que tenemos que corregir. Pero eso hay que explicárselo al país. Y los responsables de esto tienen que saber quiénes fueron los que hicieron esto. 2. Creo que la comparecencia de la señora directora de Migración y toda la gente que sea citada a la Asamblea tiene que ir a la Asamblea. Es un derecho constitucional de la Asamblea. Eso no es una cosa ilegal. El Contralor no tiene ningún impedimento legal. Es más, tiene una obligación constitucional de, cuando sea citado a la Asamblea, ir a la Asamblea. Y no hay excusa de que me voy a viaje de familia, que no sé qué, que no puedo. Esa es la excusa más estúpida que Lo yo que no se atreve es a ir de un funcionario porque decirle que estoy en un viaje de confrontarse familia. sobre Imagínate cosas tú. que él tiene que tomar decisiones. Y en todo caso, si él no quiere seguir más ahí porque tiene incluso paralizado un montón de cosas, entonces que se vaya y pida una licencia y se va. Hay un vicecontralor. Porque todavía
No, que pida aquí, mayo, que coja las vacaciones, los 5 meses de vacaciones. Sí, pero entonces que deje que funcione el Estado. Pero no dejemos que el miedo de él a confrontar paralice el Estado. Porque una política de pago, no se puede hacer porque él no se atreve a firmar, y ya saben por qué no se atreve a firmar. Tantas cosas que firmó. Bien. Y creo que a mí no me gusta hacer especulaciones sobre cosas de trascendencia política, porque nosotros, le explicaba a Guillermo, en Panamá hemos entrado a lo que yo llamo la teoría de conspiración permanente. Nosotros en todo vemos una conspiración. Nosotros todas las mañanas cuando nos vamos presentando ustedes, Fernando y yo, hacemos un ejercicio intelectual de ver cuáles son las cosas que están ocurriendo, y no importa cuál sea su punto de vista o cuál sea los míos, eso es lo que menos importa. Lo que queremos brindarle a usted, la información más importante que usted necesita para elevar su nivel de conocimiento, para que usted sea un ciudadano que participe. Eso es lo que nos interesa. Y no tenemos que tener miedo. Entonces, ¿qué resulta? Cada vez que nosotros hacemos una cosa, vemos una conspiración y hacemos que la gente que tiene talento no participe porque los intimidamos, literalmente. ¿Y quién quiere ponerse a estar discutiendo idioteces para que lo estén insultando o por vías de redes o porque se consideran que son inmunes, pues se paran ahí y comienzan a discutir tonterías? No tenemos ahora mismo una vocación de debate. Nosotros hemos perdido lo que fue el arma más importante de la lucha política en el país. Aún en los regímenes del 68 para atrás, e incluyendo en el gobierno militar, se discutía plenamente. Aquí era la discusión intelectual entre la democracia cristiana y los cuadros del general Torrijos. Siempre había un debate político. Y el Partido Liberal y no había forma de parar el debate. Una base ideológica fuerte. Claro. Y antes que eso, había. Entonces tenemos que volver a eso, porque es en el debate donde nosotros podemos hacer el país grande. Entonces no tenemos que tener miedo. Eso de ser de poner todo el país o verde o rojo, amarillo, de derecha o de izquierda. Este es un país de policromía, de diferentes ideologías. No tenemos que tenerle miedo ni a las ideologías ni a las ideas. Lo que tenemos que tenerle miedo es a la ignorancia. Ese es nuestro principal enemigo. Ahora, lo que sería desastroso también es asumir esa nueva discusión política en las redes sociales, que ya está pasando en Estados Unidos, y que esta discusión entre el presidente actual y el presidente saliente también nos da pie a que ojalá los políticos entiendan de que ahí no está la discusión, porque en las redes sociales no hay espacio para doctrinas e ideologías. Y si usted no tiene piso y techo, lo que va a decir es una sarta de estupideces que lo que van es a avergonzar al país, como hay otros países cuyos presidentes avergüenzan a sus ciudadanos con las bestialidades que dicen todos los días en las redes sociales. Entonces, ojalá ese ejemplo no lo tomemos. Así es. Ambos les agradezco por estar aquí como todos los domingos en la mañana presentándoles Entre Líneas. Gracias a ustedes. Hoy, 6 de octubre, por su sintonía. Mañana, 5:45 de mañana, los espero en Next Noticias. Recuerden que esto se retransmite por KW Continente.